Cuando escuchamos toda una serie de noticias, si estas son buenas, como el Evangelio, que son noticias tan buenas, tan buenas, tan buenas, que para el mundo son locura, que para el mundo son difíciles de creer porque son tan buenas para ser verdad, para los creyentes son vida. Pero para todos aquellos que la reciben, para todos aquellos que pretenden acercarse y ser beneficiados de las buenas noticias, hay una gran bendición ahí. Pero cuando estas noticias son malas, cuando estas noticias son, digamos que, contrarias a la escritura, contrarias a la palabra, contrarias a la fe, cuando estas noticias infunden miedo, pánico, terror, entonces hay, digamos que, incertidumbre, provocan tristeza, provocan afán, provocan confusión, provocan desaliento. Y la palabra de Dios nos enseña que en estos tiempos que Dios nos ha hablado por su Hijo, y que en estos tiempos en donde la escritura y la palabra están manifestando la benignidad y la bondad de Dios, los hombres tienen que venir y entender y creer correctamente acerca de la bondad de Dios, de cómo Dios amó al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En los últimos días se han publicado o se han compartido toda una serie de videos acerca de los últimos tiempos. Muchos creyentes, muchos cristianos están hablando acerca del fin del mundo. Y hemos hablado de que hay muchas posturas, diferentes posturas, porque la revelación de los últimos días, de las profecías de Daniel, de las mismas palabras que el Señor Jesucristo dijo, por ejemplo en Mateo 24, de las profecías que están descritas en Apocalipsis, no se logran concebir, entender y creer correctamente. Así es que entre el pueblo cristiano hay diferentes posturas. Desafortunadamente, los cristianos durante los últimos 50 años han caminado en diferentes o en diversas denominaciones o doctrinas o diferentes tipos de posicionamiento. Hay creyentes que creen que la enfermedad, la escasez, la maldición, la muerte son por causa de que aún siendo cristianos, son por causa del pecado. Es decir, cuando alguien se equivoca, cuando alguien peca, recibe la retribución de su pecado. Hay creyentes que creen que todas estas cosas son como parte de la prueba que Dios nos ha puesto y que debemos de sufrir ciertas cosas. Y una serie grande de diferentes tipos de posturas, pero fuimos llamados a entender correctamente, para creer correctamente y vivir correctamente. Y todas estas cosas de las cuales Cristo nos redimió no son para vivirlas y sufrirlas en esta época, en este mundo, a través de la iglesia, a través de los creyentes, sino que entendiendo y creyendo correctamente, Dios nos llama a vivir en la vida abundante de Cristo. Y la vida abundante de Cristo está muy alejada, completamente contraria a la enfermedad, la escasez, la pobreza, la maldición, la condenación, la culpa, el pánico, el rechazo, la inseguridad, la insatisfacción, el afán, la carne, la ansiedad, la depresión. Todas estas cosas, de todas estas cosas, Cristo ya nos redimió y no solo nos da su palabra, nos da su nombre, nos da su sabiduría y la unción de su Espíritu Santo y el Espíritu Santo en nosotros para llegar, para que podamos aspirar a llegar a reinar en vida, en esta vida. Porque cuando estemos con Cristo las cosas completamente serán diferentes. No habrá pecado, no habrá dolor, no habrá tristeza. Todo será en la gloria misma de Jesús. Pero si nosotros ponemos nuestros ojos en Cristo y dejamos de pensar en las cosas humanas o en el sufrimiento o en los padecimientos, o dejamos de pensar humana o carnalmente hablando, entonces entenderemos correctamente las cosas, porque el Señor Jesús nos dio su nombre, nos dio su palabra, pero su espíritu para revelarnos las cosas que habrán de venir.
Hay unos videos que están circulando por ahí en las redes sociales donde hablan acerca de una o dos personas que tuvieron sueños respecto a la tribulación y a la gran tribulación que se acerca ya. Y ellos comentan y dicen que Dios les hizo sentir lo que se estará sufriendo, lo que se estará viviendo en aquella época. Y es importante que nosotros seamos diligentes para aprender y a vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Y no es que esté juzgando o criticando lo que estas personas dicen. La tribulación será completamente catastrófica. La Biblia misma lo enseña. No necesitamos una revelación diferente o un sentir diferente, pero la misma palabra nos enseña acerca de ello. Quizá no pudiéramos entender al 100%, pero el simple hecho de leer las escrituras en Apocalipsis nos daremos cuenta de la catástrofe que se estará viviendo en esa época, en ese tiempo. Y cuando hablo de esa época y de ese tiempo, no hablo de que está muy lejana, pero estoy hablando de ese término de tiempo o esa etapa de la vida de este mundo, que puede estar lo más cerca, que inclusive no podamos percibir o entender, puede estar demasiado cerca. Pero lo interesante de esto es que Dios no nos puede hacer sentir como si nosotros fuéramos o fuésemos esos instrumentos de terror, pánico y destrucción. No es posible. Dios nos hace sentir el fruto de su espíritu. Recuerde, Dios es espíritu y espiritualmente hablando no podemos sentir con nuestros sentidos. Nuestros sentidos son parte del alma, parte de este mundo, parte del cuerpo. Y nuestros sentidos funcionan para poder armonizar y vivir en este mundo. Nosotros podemos ser afectados en nuestras vidas por los sentidos o podemos ser bendecidos por los sentidos. Pero el Espíritu que mora en nosotros tiene un fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y este fruto puede ser manifestado en nuestra alma y en nuestro cuerpo, que es el propósito de Dios, para que nosotros entonces podamos decir: siento el amor de Dios, que es el fruto del Espíritu que está fluyendo a través de mí cuando yo amo a los demás, cuando yo amo aún a mis enemigos. Puedo sentir, pudiéramos decirlo así, si le queremos dar este adjetivo, esta categoría, puedo sentir el amor de Dios cuando perdono aún a los que me ofenden continuamente. Así es que es muy importante que podamos discernir esto, porque nuestro espíritu, que es perfecto, porque ha sido recreado en la justicia y santidad de la verdad, Él es uno con Cristo y Él vive en perfecto amor, perfecto perdón, perfecta paz, perfecta armonía. Glorifica a Dios de manera continua, porque es uno con Cristo. Es importante que nosotros entonces entendamos estas cosas y que no es posible que Dios nos llame a sentir el terror y el pánico para hablar proféticamente a través de nosotros. No es así. La sabiduría de Dios, la palabra de Dios es hablada, decretada, descrita, y si nosotros entendemos y creemos correctamente, nosotros viviremos como creyentes en lo que la palabra de Dios dice y fuimos llamados a vivir en lo mejor de Dios. Ahora, no debemos ignorar que habrá persecución, tribulación, adversidades en contra nuestra cuando nosotros nos paramos firmes en la fe, cuando nosotros predicamos el Evangelio, cuando nosotros somos creyentes que amamos a Dios y que ponemos nuestros ojos en Jesús. Definitivamente que sí. Y la maldad vendrá a tocar a nuestra puerta. Y la enfermedad, la escasez, la maldición van a venir a tocar a nuestra puerta. Pero dice la Escritura, el Señor Jesús hablando: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Así es que no debemos abrir la puerta al diablo para que venga a hurtar, matar y destruir, sino que Cristo mora ahora en nosotros. Y por la fe nosotros tenemos que perseverar y permanecer en la Escritura. Romanos capítulo 2, versículo 4. Fíjese cómo dice. Romanos capítulo 2, versículo 4 dice así: o menospreciáis las riquezas de la benignidad de Dios,
su paciencia y su longanimidad, ignorando que su benignidad, que su bondad nos guían al arrepentimiento? Así es que no es el pánico, no es el temor, no es el terror, no es la predicación de la culpa y la condenación las que nos hacen arrepentirnos y venir a Cristo. Seguramente usted ha escuchado que se predica del infierno y que se predica de que la paga del pecado es muerte. Y muchos por temor vienen a Cristo. Y yo no puedo juzgar acerca de quiénes vienen y quiénes no vienen y quiénes sinceramente nacen de nuevo. Pero la escritura es muy clara. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No solo la Biblia describe el resultado del pecado si estamos separados de Dios, pero habla acerca de que somos invitados por el amor de Dios a venir a Cristo. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es este fundamento en el cual debemos estar firmes. Y dice la Escritura entonces que solo la benignidad, la bondad de Dios es la que nos lleva al arrepentimiento. Recuerde la historia del hijo pródigo. Lucas 15. El hijo pródigo había pecado contra su padre y contra el cielo, dice la Escritura. Pero aunque él venía, digamos que arrepentido humanamente hablando, y quería recibir el castigo por el cual se había portado mal de parte de su padre, el padre lo recibió con benignidad y bondad. Y antes que el hijo recibiera lo que él esperaba, el hijo recibió lo que el padre tenía para él. Así es que no se trata de venir a culpar y hacer juicio sobre los que cometen errores, sino se trata de entender que el juicio ya fue sufrido, completado y llevado a su fin por Cristo en el Calvario. Y cuando nosotros entendemos esto, entendemos el total y maravilloso poder del perdón. Y cuando apelamos a ello, cuando entendemos que todos nacimos destituidos de la gloria de Dios y recibimos el perdón que Cristo Jesús nos otorgó cuando Él llevó en la cruz todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores, y el juicio de Dios vino sobre Él para pagar todas nuestras deudas. Porque el pecado no podía ser pasado por alto, las deudas no podían ser saldadas si alguien no las saldaba. Y ese fue nuestro amado Señor Jesús, el Cordero de Gloria, el Cordero inmolado. Así es que por causa de Jesús es que tenemos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, por causa de lo que Jesús hizo por nosotros en el Calvario. Cuando los discípulos estaban con Jesús, una vez que Jesús había sido o había resucitado, dice la Escritura que Jesús fue arrebatado y llevado al cielo. Y ahí estaban los discípulos y muchos otros. Dice la Escritura que estaban ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Jesús se iba. Y aquí se pusieron delante de ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis viendo al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Y el mismo Señor Jesús les dice a sus discípulos, Juan capítulo 14, voy y os prepararé el lugar para que donde yo estoy, ustedes también estéis. Y vendré a vosotros, dice la Escritura. Así es que el Señor Jesucristo viene por nosotros, viene por su iglesia. Y es importante que entendamos que mientras tanto fuimos llamados a caminar en la fe, a vivir por la fe. Mire, vamos rápidamente a Lucas capítulo 15, porque en Lucas capítulo 15 podemos encontrar la historia de la oveja perdida. Y la oveja perdida describe el amor y la benignidad de Dios, no el juicio de Dios, pero el amor y la benignidad de Dios para nuestras vidas. Dice la Escritura, se acercaban a Jesús, versículo 1, todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús. Publicanos y pecadores se acercaban a Jesús. Jesús es salvación, Dios salvando a los publicanos y a los pecadores, no a los que se creen justos. Y dice la Escritura, versículo 2,
Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Jesús les reiteró o les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone en sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa, dice, hace fiesta, invita a los vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y tú y yo necesitamos vivir en el arrepentimiento de Cristo. Ahora, no significa que estemos culpándonos y reconociendo nuestros pecados. Todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros ya fueron perdonados. Y Dios no nos llama a tener conciencia de pecado porque en su obra terminada, completa y perfecta, Él aún limpió nuestras conciencias de obras muertas. Pero el Espíritu Santo nos fue dado para convencernos y para guiarnos en la verdad y en la justicia de que hemos sido justificados. Si por uno solo reinó la muerte, Adán, ¿cuánto más los que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia reinarán en vida, dice la Escritura? Por lo tanto, tú y yo, si somos creyentes nacidos de nuevo, somos la justicia de Dios en Cristo. Tú y yo somos la justicia de Dios en Cristo. Tan maravilloso y glorioso es este poder, esta bendición que Dios nos dio, que Cristo Jesús, dice la Escritura en Romanos 4, que Él resucitó para nuestra justificación. La resurrección de Jesucristo es la misma preciada y poderosa evidencia, garantía de que tú y yo ya estamos justificados si hemos creído en Jesús. Y justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, como dice la Escritura. Así es que la Biblia nos enseña acerca del arrepentimiento, y arrepentimiento es cambiar nuestra manera de pensar. ¿Y por qué debemos cambiar nuestra manera de pensar? ¿Es que acaso no hemos cambiado ya nuestra manera de pensar? Estamos en un mundo que nos está insistiendo y enseñando muchas cosas. Y aunque permanecemos en la Escritura y permanecemos en la palabra, tenemos que limpiar nuestras mentes con la palabra. No debemos permitir que nuestras mentes se intoxiquen. Y el diablo está generando, está produciendo, está enseñando cosas nuevas cada día para alejar a los hombres de la verdad y del conocimiento de Cristo, para que las mentes y los corazones de las personas sean entenebrecidas. Y tú y yo no debemos de permitir que eso nos suceda a nosotros. Por lo tanto, teniendo presente la benignidad y la bondad de Dios, la esperanza y la fe. Recuerda que la esperanza es una intensa anticipación del bien, de la benignidad de Dios. ¿Y por qué decimos que es una intensa, fuerte anticipación? Porque antes de que el diablo quiera enseñarte algo que te aleje de Cristo, la esperanza quiere anticiparse por causa de la benignidad y bondad de Dios para que tú seas convicto, quedes atrapado por la vida abundante, por el amor abundante, por la gracia abundante, por la justicia abundante de Dios que es en Cristo Jesús. Y por ello necesitamos la palabra. Por ello necesitamos poner nuestros ojos, nuestra boca, nuestro oído en la palabra y nuestra mente en la palabra. Y entender que el día malo o los días por venir son malos y que Dios nos llama a vestirnos en la fe, en la esperanza, en la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de obediencia y hablamos de santidad, que tiene que ver con apartarnos para Dios, es el resultado de haber sido transformados sin esfuerzo por la palabra, no por esfuerzo humano. Hay quienes dicen que como vienen tiempos peligrosos, tenemos que apartarnos para Dios y obedecer al Señor en todas las cosas. Pero esto no es posible si la palabra primero no nos renueva nuestros pensamientos y transforma nuestras vidas sin esfuerzo. Humanamente hablando, podríamos intentar hacerlo y no lo vamos a lograr. Pero toda maldición fue redimida en el Calvario, de tal manera que nosotros vivamos grandemente bendecidos. Dice la Escritura
en Juan capítulo 16, que cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué de pecado? Porque no han creído en Jesús. Tú y yo hemos creído en Jesús, así es que el Espíritu no nos convence de pecado a nosotros, sino al mundo. Dice, de justicia, porque voy al Padre. El Espíritu nos convence de que ya somos la justicia de Dios en Cristo. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El diablo no tiene poder. Fue vencido en el Calvario, fue expuesto, avergonzado públicamente. Y ya no tiene ningún poder. Así es que es importante que tú y yo podamos permanecer y prevalecer en la escritura. Ahora, si hablamos de vivir en esta actitud, es importante que entendamos que la actitud correcta en la que tú y yo debemos de perseverar es la fe. Dice la escritura, pero el que no hace las cosas con fe, peca. Dice, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14:23. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Y Dios nos ha llamado a vivir a través de la fe. Y hablar de la fe es hablar de la palabra, de la revelación del Espíritu a nosotros, de permanecer en la palabra, meditar en la palabra y creer en la palabra. No en los dichos y en las intenciones, aunque parezcan buenas, de sentimientos y de sueños de otros. Mientras no estén descritas todas estas cosas en la Escritura, nosotros no debemos de vacilar ni a izquierda ni a derecha. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi otro lado, mas a mí no me tocará, dice la Escritura, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero debemos de ser cautos, diligentes. Ahora, dice la Escritura que lo que no proviene de fe es pecado y no podemos acercarnos a Dios sin creer que Él es. Pero sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Y si queremos vivir para agradar a Dios, porque Dios tiene cuidado de nosotros, porque Dios nos ha bendecido grandemente, porque Dios ha perdonado todos nuestros pecados, porque Dios ha sanado todas nuestras enfermedades en Cristo, porque somos profundamente amados por Dios por causa de Cristo, en Cristo, porque somos grandemente bendecidos en Cristo, porque somos más que vencedores en Cristo, debemos entender que esto es a través de la fe. Nosotros tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice al respecto. Lo que Jesús es, su persona divina, su obra terminada, completa y perfecta, y lo que ahora nosotros somos en Él, lo que fuimos llamados a hacer y lo que fuimos llamados a tener en este mundo, en esta tierra, hasta que el Señor Jesucristo venga por nosotros. Es que es muy importante que entendamos esto. Ahora dice la Escritura en San Juan, en Juan capítulo 16, versículo 13 al 15, que el Espíritu cuando venga, y esto el Señor Jesucristo lo estaba hablando, cuando el Espíritu Santo venga y el Espíritu ha venido y está en nosotros y está sobre nosotros, dice, os guiará a toda la verdad. Él los guiará, el Espíritu de verdad nos guiará a toda la verdad y nos enseñará acerca de todas las cosas que habrán de venir. Juan capítulo 16, versículos 3 en adelante. Juan capítulo 16, versículos 3 en adelante. Esa es la operación, el ministerio del Espíritu Santo, traer esta bendición a nuestras vidas. Así es que es importante que podamos entender que no es el Espíritu el que nos culpa, ni condena, ni nos hace alusión a nuestros pecados, sino que Él nos guía a toda la verdad, porque es el Espíritu de verdad. Y dice la Escritura que Él glorifica a Cristo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que el Padre tiene es mío, por eso dije tomará de lo mío. Dice, Él hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso hemos hablado acerca de que en este nuevo año que está ya por llegar, después de que terminemos este 2025, es importante que podamos escudriñar y que podamos entender más acerca de los últimos tiempos. No es fácil, pero el Espíritu Santo nos revela todas las cosas. Y debemos discernir correctamente, debemos trazar y el Espíritu de Dios nos enseña a separar, a dividir correctamente la Escritura, porque hay profecías descritas para el pueblo de Israel, el pueblo que no cree, pero que a fin de cuentas es el pueblo que Dios llamó desde Abraham, Isaac y Jacob. Y hay promesas y profecías descritas para la iglesia. Y si el diablo va a hacer algo en estos tiempos es traer confusión para que haya desánimo, traer, digamos que, incertidumbre, para que haya desánimo y que la gente no se acerque.
genuinamente por causa de ser convencidos por la palabra, sino que la gente trate de acercarse por obras. Pero la salvación no es por obras, sino es por gracia, a través de la fe. Es por gracia, a través de la fe. Así es que le reitero lo que la palabra de Dios dice. ¿Ignoráis la benignidad de Dios? ¿Acaso ignoráis acerca de la bondad, de la paciencia, de la longanimidad de Dios? ¿Acaso ignoras acerca de que solo la benignidad de Dios nos guía a cambiar nuestra manera de pensar? La palabra es la benignidad y la bondad de Dios. La palabra de Cristo. Por eso es importante que entendamos lo que hemos dicho una y otra vez, que desde el Génesis hasta el Apocalipsis tenemos que discernir y encontrar a Cristo el Salvador. La obra terminada, completa y perfecta de Jesús. La salvación que es en Cristo, tú y yo, nosotros que somos creyentes nacidos de nuevo. Y mientras Jesús viene por nosotros, por su iglesia, dice Apocalipsis, yo vengo pronto, yo vengo de repente, vengo muy pronto. Y ahí en Apocalipsis, el último capítulo de Apocalipsis dice, el Espíritu y la iglesia dicen, ven. Nosotros decimos, ven Señor Jesús, ven muy pronto por nosotros. Así que es importante que en la benignidad y bondad de Dios, que es la salvación de nuestras almas, que debemos estar firmes en esta esperanza, en la fe de Cristo. Recuerde que el Señor Jesucristo dijo, cuando el Hijo del Hombre venga en su segunda venida, no en la primera, en su segunda venida, ¿hallará fe en la tierra? Y hoy más que nunca vemos no solo la apostasía, pero vemos la incredulidad y el retiro de la fe en los mismos creyentes. Y esto nosotros debemos de combatirlo. ¿Cómo? No solo permaneciendo nosotros firmes en la palabra que hemos creído, porque según creemos, así debemos hablar para que muchos vengan al conocimiento de la verdad y muchos que han perdido la fe sean reanimados y muchos que no han conocido a Cristo puedan conocer a Jesús a través de lo que nosotros vivamos. Por eso es importante vivir en lo mejor de Dios, en la vida abundante de Cristo, para entonces emanar, exponer, manifestar, hablar lo que hay en nosotros, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando en nuestro corazón abunda el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la fe, la bondad, la mansedumbre, el amor de Cristo ha de ser no solo expresado en nuestros miembros, pero a través de nuestra boca, en nuestros hechos. Los hechos de los apóstoles, la escritura que viene después de Juan, antes de las cartas de Pablo a los romanos, a los corintios, los hechos de los apóstoles deben de ser parte de nuestra vida para que se esté viviendo en este mundo los hechos de los creyentes, los hechos de los cristianos, los hechos de los que permanecen en la verdad de la palabra preciosa y maravillosa de Cristo. Amén. Gracias, Señor Jesús, por la vida de mis hermanos, la vida de todos los presentes y de sus familias que representan. Gracias, Señor, porque tu palabra nos ha sido hablada. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Tu espíritu nos cuida, nos protege. Dice la escritura que somos más que vencedores y que si tú estás de nuestro lado, ¿quién contra nosotros? Gracias porque nos has dado tu unción, tu palabra y el discernimiento, y porque alumbras nuestro entendimiento para entender no solo el llamamiento de Jesús en nosotros, la herencia de Jesús para nosotros y el mismo espíritu que levantó a Cristo de Jesús que mora en nosotros para operar a través de nosotros y que muchos vengan al conocimiento de la verdad por causa de glorificar a Cristo a través de nuestras vidas y predicar la sana doctrina y el evangelio precioso y maravilloso de la benignidad y la bondad, de la abundancia de gracia y de la justicia de Cristo a este mundo que está perdiéndose más y más. En el nombre de Jesús declaramos que somos total y completamente perdonados, sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores somos en Cristo Jesús, recibiendo de la abundancia de tu gracia, recibiendo el regalo gratuito de tu justicia, sabiendo que somos la justicia de Dios en Cristo, sabiendo que como tú eres, Señor, así somos nosotros en este mundo, declaramos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.